Que Dios les bendiga, amados hermanos. Los saludo en la paz nuestro Señor Jesucristo. Espero y deseo que estén todos bien. Yo quiero compartir la palabra de Dios, ¿no? El Señor ha puesto esta tarde de compartir esta palabra, ¿no? Aprovechando este tiempo que Él nos está concediendo. Y he puesto el título de esta predicación: que no se desaliente nuestro corazón. Yo quiero hablar en el libro Santiago, capítulo 5, versículo 7, ¿no? Que ahí nos habla que debemos tener paciencia hasta la venida de Cristo. Amén. Yo lo quiero leer. Dice así la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirá cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, gloria a Dios, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hasta ahí la palabra de Dios. Hemos estado orando por esta palabra, amén. Y como aquí la palabra de Dios en el libro Santiago nos está hablando y nos dice: hermanos míos, tengan paciencia hasta la venida de Cristo. Amén. Porque eso se trata el camino de Dios. Que debemos de tener paciencia hasta la venida de Cristo. O hasta que el día que nos llame. Que no se desaliente nuestro corazón. Y en el libro de Santiago nos dice: hermanos míos, tengan paciencia hasta la venida de Cristo. Y ahí nos pone el ejemplo del labrador. Que el labrador espera pacientemente la lluvia temprana y tardía para que pueda regar la tierra y poder él ver los frutos. Después que se esforzó el labrador, después que trabajó la tierra, labró la tierra, con paciencia. El camino de Dios es con paciencia. El camino de Dios no es lo que nosotros queremos, no es como nosotros queremos, es como Dios quiere. Por eso aquí dice el libro de Santiago: hermanos míos, tengamos paciencia hasta la venida de Cristo. Debemos de soportarnos unos a los otros. Debemos de tener paciencia en medio de las luchas, en medio de las pruebas, las dificultades que vienen. Por eso el título de esta noche le he puesto: que no se desaliente nuestro corazón. Debemos de tomar conciencia que el labrador, para ver los frutos, debe tener paciencia. Primer punto, tiene que haber un esfuerzo. El labrador tuvo que esforzarse para poder ver frutos después de la paciencia. Es cuando uno va a trabajar, uno arregla el presupuesto, se pone de acuerdo uno con otro, se da una fecha de comienzo, se comienza la obra y llega el día del pago y ahí está la recompensa del esfuerzo que se ha hecho, de lo que se ha trabajado, de lo que se ha esforzado uno. Bueno, así es la paciencia para el camino de Dios. Debemos tener paciencia, dice el libro de Santiago. Más en estos tiempos. Tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de calamidad. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, sigue diciendo: tened también vosotros paciencia y afirmad, que dice, vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Debemos de afirmar nuestros corazones, dice la palabra de Dios en el libro de Santiago. ¿Y cómo nos afirmamos nuestros corazones? Creyéndole a la palabra de Dios. Por eso es importante sacar un tiempo para la lectura, para la enseñanza de la palabra. Porque esta es la palabra más profética y segura que hay, que alumbra en lugares oscuros. Esta palabra fue inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, guiando a hombres
hombres temerosos de Dios. Y fue revelada a nuestras vidas cuando Él se acercó a nosotros, porque Él nos dio el conocimiento, Él nos dio la lucidez para comprender esta palabra. Fíjese que aquí la palabra de Dios sigue diciendo, ¿no? Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo la palabra, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y la paciencia a los profetas que hablaron el nombre del Señor. No nos olvidemos nunca que hombres temerosos de Dios han tenido que pagar un precio, porque el camino de Dios no es cualquier camino. Primer punto, el camino de Dios es para valiente. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, los que se ponen en las manos de Dios, los que le han creído un día. Acordémonos cuando nosotros tomamos el compromiso con Dios. Yo recuerdo cuando entregué mi vida a Cristo, me arrepentí de todos mis pecados y dije, Señor, yo te entrego mi vida. No quiero seguir viviendo como estoy viviendo. Una vida desordenada, una vida alejada de Dios. Y usted sabe que una vida alejada de Dios no se puede hacer nada. Nada se puede lograr. Y desde ese momento que hice esa confesión de fe, el Señor llenó mi vacío. Ese vacío que no lo podíamos llenar con los deseos mundanos que llevábamos antes. El Señor llenó nuestro vacío, nuestro corazón. Él es el que afirmó nuestros corazones en la palabra de Dios. Y sepamos que el reino de Dios los arrebatan los valientes. Y aquí está hablando de aquellos hombres que fueron guiados por Dios, tuvieron que pasar por pruebas, por luchas. No nos olvidemos del profeta Daniel cuando él fue arrojado al pozo de los leones. Porque él sabía que habían sentenciado un decreto, el rey, y él no se quiso someter a ese decreto porque él creyó en la palabra de Dios. Él sabía en quién había creído y en quién había puesto la confianza. Y por no seguir ese decreto que el rey en ese momento había decretado, en esa ciudad él fue arrojado a los leones. Pero su convicción estaba bien segura en quién estaba creyendo. Y él vio la gloria de Dios. Él vio que fue arrojado a ese pozo de los leones, pero dice la palabra de Dios que los leones no lo tocaron. Ni un cabello fue tocado. Y aún fue movido el rey con la gloria de Dios. Él no pudo dormir el rey, y él de mañana se levantó y se acercó al pozo y le dijo, oh Daniel, tu rey vive para siempre. Y Daniel testificó de que Dios lo había librado y fue levantado. Dios lo puso en alto. Y eso es lo que hace la fe de Dios. El camino de Dios no es cualquier camino. Este camino es para valiente, un camino donde debemos tomar fuerza. Por eso el título le he puesto que no se desaliente nuestro corazón en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio del desprecio, en medio de la burla, en medio de todo lo que se nos pueda presentar día a día. Que sepamos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que un día hemos confesado a Dios nuestros pecados, que hemos recibido a Dios, un día le hemos recibido
Y por eso hoy estamos creyendo esta palabra. Y debemos de tener la paciencia. Por eso aquí el libro de Santiago nos habla que, hermanos míos, tengamos paciencia hasta la venida de Cristo. Y pone el ejemplo del labrador, que el labrador no se impacienta, el labrador sabe lo que está haciendo, un labrador sabe que hay que trabajar la tierra, sabe que se va a tener que esforzar, que va a tener que pasar momentos difíciles, porque no todo es color de rosa este camino. Y fíjese lo que sigue diciendo la palabra de Dios. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de quién? De Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Usted sabe todo lo que pasó Job. Un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre recto. Fue zarandeado. Job fue zarandeado por el enemigo. Y el Señor sabía que Job podía soportar. Pero no fue nada fácil. Todas las calamidades que llegó a su familia, todas las cosas, aún en su salud de Job. Y eso el Señor nos trae a memoria, que no nos olvidemos de la aflicción de Job. No nos olvidemos de la aflicción de los hombres de Dios, de los que tuvieron que padecer para que esta palabra corra, para que esta palabra llegue a lugares difíciles, lugares a donde está prohibido el Evangelio. Por eso, mientras tengamos aliento de vida, que no se desaliente nuestro corazón. Usemos todos los medios, todas las herramientas para alcanzar almas, para poder alcanzar las vidas. Hablarle de la palabra de Dios. Hablarle que hay un Cristo que le ama. Que hay un Dios verdadero. Hay un Dios que se manifiesta en nuestras vidas. Debemos tener la paciencia, dice Santiago. Paciencia como el labrador. Que sepamos que el camino de Dios no es fácil. Sepamos que todo lo que pasó Job, el sufrimiento de él, no fue fácil. No es que yo recibo a Dios hoy y todo me va a ir bien. Cuando recibimos a Dios, vamos a ser probados. Debemos de pasar por el Calvario. El Calvario nadie quiere pasar, pero el Calvario es necesario para que podamos depender de Dios, para que nuestra convicción esté clara en quién hemos creído en esta vida. El Calvario nos ayuda a doblar la rodilla, a poder depender de Dios, a poder esperar a oír la voz de Dios. El Calvario es algo necesario que debemos de pasar. Cuando Jesucristo fue crucificado, Él tuvo que pasar por ese Calvario. El Calvario del desprecio, el Calvario de la burla. Lo menospreciaron. Dice la palabra de Dios que a Él lo escupieron. Se burlaron de Él. Pero Él tenía bien en claro lo que vino a cumplir. Y Él pasó por ese Calvario por todo el mundo. Él murió, se entregó por todo el mundo, por todas las almas, por todas las vidas que están en el mundo. Él se entregó por todo, Él murió por todo. Él no hizo de acepción de persona. Dios se manifestó con poder y gloria. Dice que cuando lo crucificaron, Él resucitó al tercer día de entre los muertos. Y se le reveló a los discípulos de dos en dos. Y aún los discípulos había incredulidad en sus corazones, que los tuvo que reunir a todos para decir: estoy acá, yo he resucitado y le he encomendado algo, que vayan y prediquen las buenas nuevas a toda criatura, hasta los confines de la tierra, para que se dé cumplimiento a la palabra, y después vendrá el fin. Y hoy vemos todo como está. Hoy vemos, si vamos a la Escritura, en el libro de San Mateo,
capítulo 24, habla de las guerras, habla de las pestes, habla de los falsos cristos, habla de todo lo que estamos hoy viviendo. Entonces, si Dios nos está revelando a través de su palabra todo lo que estamos viviendo, es porque Él es verdad, porque Él viene pronto y va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Dios va a venir en un momento que nadie lo espera, ni los ángeles saben. Él vendrá como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos. El Señor vendrá y nos recogerá y nos levantará. Aquellos que se hayan guardado, aquellos que hayan creído a esta palabra de Dios. Que no se desaliente nuestro corazón, mas tengamos paciencia hasta la venida de Cristo. Así que espero y deseo que sea de mucha bendición esta palabra poderosa que Dios ha puesto en mi corazón para poderla predicar, para poderla enseñar, porque Dios es fiel, es bueno Dios. Así que me despido en el amor de Cristo y espero y deseo que sea de mucha bendición esta poderosa palabra. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga.